Y la política y los pueblos son impredecibles. ¿Saben por qué? Porque el Partido Demócrata del presidente Joe Biden, que todas las encuestas y todos los pronósticos, y la gente seguidora y el propio Donald Trump entendieron que iba a haber una ola roja, porque el color del Partido Republicano es color rojo, el Partido Demócrata es color azul. Todos entendían que los demócratas iban a barrer, que iba a ser una pela humillante en los Estados Unidos en las elecciones de medio término, que se iban a alzar mucho a poco con la Cámara de Representantes y con la Cámara del Senado. Y resulta que con los dos veredictos finales de Arizona y Nevada, donde ganaron dos candidatos demócratas, ya el Partido Demócrata controla y va a seguir controlando el Senado. Y en la Cámara de Representantes, la diferencia no va a ser mucho tampoco, lo cual es una frustración y una derrota para el propio Donald Trump, que ya lo ha admitido, y ya los analistas norteamericanos han admitido todos que fue frustrante la participación del Partido Demócrata. Ahora están buscando el por qué una situación como esa. No conciben semejante fenómeno. Un Joe Biden incluso que hasta más de la mente está. Ustedes saben que Joe Biden, por decir Camboya, saliendo de la Casa Blanca, dijo Colombia. Y estando allá, volvió y se equivocó porque el hombre tiene 80 años y está como divariando. Allá dijo Colombia por decir Camboya. Él anda en un viaje por Asia y ha visitado a Camboya. Y entonces parece que tiene la mente en Colombia. Ustedes saben que ganó un izquierdista en Colombia, Gustavo Petro, que siempre había sido gobernado por la derecha y por sectores liberales y conservadores. Ni pensar que un izquierdista podía terciarse la ñoña. Y Gustavo Petro, que fue hasta guerrillero, es el nuevo presidente de Colombia, que cumplió ya 3 meses. Aunque ha tenido algunos problemitas y alguna protesta de algunos sectores, porque imagínense, una cosa es con violín y otra es con guitarra. No ha podido en esos 3 meses ir haciendo las cosas que tiene que hacer para consolidar parte de las promesas que le hizo a los colombianos de un cambio real en la situación de los colombianos y fortalecer las instituciones democráticas y hacer ese país mucho más incluyente. Colombia es uno de los países más desiguales y donde hay más injusticias sociales y donde las riquezas de ese país también están concentradas en poca mano. Pues nada, el presidente Biden, con todos esos problemas, se creía que los republicanos eran un cachú. Pues resulta que ya los republicanos tienen seguro 50 senadores de 100, falta definir el estado de Georgia, que va a una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos pudieron alcanzar el 50 más un voto, y se van a una segunda vuelta el 6 de diciembre. Pero ¿qué resulta? La Constitución de los Estados Unidos gravita de la siguiente forma. Si hay un empate 50-50, quien decide es la presidenta de la Cámara de Senado, que en Estados Unidos, quien dirige la Cámara de Senado es la vicepresidenta o el que sea vicepresidente. En este caso, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene el voto de desempate. Los republicanos tienen 49 votos. Si finalmente ganaran el voto de Georgia de las elecciones que se van a producir de segunda vuelta el 6 de diciembre, estarían empatados 50-50. Entonces el voto de la vicepresidenta desempataría, lo cual le da la mayoría, aunque en forma apretada,
al Partido Demócrata. Pero lo que decían las encuestas y todo era que iban a barrer los republicanos y que Donald Trump, déjenme decirle, Donald Trump, la mayoría de los candidatos que apoyó perdieron, incluyendo estos dos últimos. Y hay uno que pudiera perder, es el de Georgia, que es un exfutbolista que Donald Trump lo apoya. De modo que ya el Partido Demócrata sigue controlando el Senado y en la Cámara de Representantes, que viene siendo la Cámara de Diputados, la distancia no es muy larga, de modo que eso puede catalogarse como una victoria, porque en las elecciones de segundo término, normalmente los partidos de gobierno pierden, porque es una especie de evaluación de la gestión de gobierno, y como en Estados Unidos ha habido una gran crisis y una gran inflación que hacía más de 40 años que no se daba, todo el mundo tenía la creencia de que eso era una derrota aplastante. Sin embargo, no sucedió así. Para que ustedes vean que a veces los pueblos son difíciles de descifrar su pensamiento. A veces cuando uno cree que una cosa es segura, es lo que más lejos está en política. Por eso nada se puede asegurar en política hasta que... porque un fenómeno hace variar. Un fenómeno hace variar. Mira las elecciones de Brasil. Todas las encuestas decían que Lula da Silva iba a ganar en primera vuelta por más de 20 puntos. Y sin embargo fue súper estrecha. Jair Bolsonaro avanzó muchísimo. Avanzó muchísimo y Lula prácticamente ganó en forma muy precaria. Porque fue una distancia muy cercana. Yendo a una segunda vuelta. Señores,